El río Zambezi, con sus majestuosas corrientes que atraviesan 6 naciones africanas. Es una maravilla natural que quita el aliento, pero bajo su tranquila superficie acecha un depredador mortal, al que temen incluso los aventureros más valientes: el hipopótamo. Conozca a Paul Templer, un intrépido zimbabuense y experto en safaris en canoa que ha dedicado su vida a mostrar la belleza de Zambezi a turistas en busca de emociones. A pesar del riesgo constante de un violento ataque de hipopótamos, Paul conduce sin miedo a sus clientes por el corazón del salvaje Zambezi. Pero un día asiago, mientras viajaban río abajo, un monstruoso hipopótamo atacó con ferocidad, volcando su canoa y arrastrando a Paul bajo el agua. Lo que siguió fue una angustiosa lucha por la supervivencia contra una de las bestias más mortíferas de África. Una experiencia que transformaría la vida de Paul para siempre. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete. Bienvenidos a Indomable. En marzo de 1996, el sol africano brillaba con fuerza sobre el majestuoso río Zambezi, iluminando sus ondulantes corrientes y proyectando largas sombras sobre el accidentado terreno. Paul Templer, un avezado guía de safaris en canoa, conducía a un grupo de turistas río abajo, señalando la increíble fauna que lo habitaba. Imponentes elefantes, elegantes leones, gráciles jirafas y mortíferos cocodrilos. Pero lo que más temía Paul eran los hipopótamos. Estas enormes criaturas territoriales atacaban sin previo aviso, volcaban las canoas y arrastraban a sus ocupantes bajo el agua. A pesar de sus temores, Paul siguió adelante, decidido a ofrecer a sus clientes una experiencia inolvidable. Pero ese día, al adentrarse en el río, le invadió una sensación de inquietud. Un amigo que debía salir de excursión había enfermado de malaria, y Paul no podía evitar la sensación de que algo iba mal. El cielo era gris, y el aire estaba cargado de humedad. A medida que descendían por el río, la ansiedad de Paul iba en aumento. El agua estaba agitada y revuelta. El viento levantaba blancos casquetes que chocaban contra los lados de la canoa. Los truenos retumbaban a lo lejos mientras el cielo se oscurecía. Pero aún así, siguieron adelante, mientras exploraban la belleza del río. Se cruzaron con una manada de hipopótamos y Paul no pudo resistirse a verlos más de cerca. Las magníficas criaturas se asoleaban con las aguas poco profundas y Paul se detuvo junto a ellas. Los turistas estaban encantados de observar a los hipopótamos y empezaron a hablar de los animales con Paul. Sin embargo, mientras admiraban a los hipopótamos, una de las canoas se desvió repentinamente de su rumbo por una fuerza descomunal. A Paul le dio vuelta el corazón al darse cuenta de lo que había ocurrido. Un enorme hipopótamo había cargado contra la canoa del joven guía y se había desatado el caos. El hipopótamo abrió las fauces y agarró la pierna de Evan, arrastrándolo bajo el agua. Los gritos del joven resonaron en el aire y los turistas se quedaron paralizados de miedo. El corazón de Paul se aceleró mientras remaba hacia el joven guía, Evans, que había caído a aguas más profundas por la embestida de un hipopótamo. Con pánico en los ojos, Evans pidió ayuda y Paul se acercó a él. Pero antes de que sus dedos pudieran tocarse, el agua estalló y todo se oscureció. En un instante, Paul se encontró en el vientre de un hipopótamo gigante. Con las piernas agitadas en una oscuridad viscosa y resbaladiza, anduvo a tientas y por fin consiguió agarrarse de los colmillos, con los que se impulsó para salir de la boca del hipopótamo y volver a la superficie. Sin aliento, Paul vio que Evans seguía luchando por mantenerse a flote. Decidido a salvarlo, Paul nadó hacia él, pero cuando iba a agarrarle la mano, lo golpearon desde abajo. Una vez más, Paul se encontró en la garganta del hipopótamo hasta la cintura. La enorme criatura lo golpeaba como si fuera un muñeco de trapo, pero Paul se negaba a rendirse. Luchó con todas sus fuerzas y finalmente el hipopótamo volvió a escupirlo. Con el corazón palpitante y el cuerpo dolorido, Paul comenzó a nadar hacia la seguridad una vez más, pero no podía dejar atrás a Evans. Dio media vuelta y nadó hacia el joven guía, una vez más decidido a ponerlo a salvo como fuera. El encuentro de Paul con el hipopótamo fue una escena sacada de una película de Hollywood. Mientras intentaba rescatar a su guía, se encontró cara a cara con la gigantesca criatura, sintiendo las cerdas de su hocico y encontrándose de repente dentro de su boca, atrapado entre sus mandíbulas.
Los colmillos del hipopótamo le perforaban la carne, pero Paul sabía que tenía que aferrarse a ellos para evitar más desgarros. A pesar del terror de la situación, todo parecía ir en cámara lenta para Paul. Podía pensar en cada paso y tomar decisiones calculadas para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Pero el hipopótamo no se rendía fácilmente. Lo sumergió repetidamente y Paul contuvo la respiración hasta que por fin se cansó y se zambulló en aguas profundas. Mientras yacía atrapado en la boca del hipopótamo, Paul se preguntaba si moriría desangrado o ahogado. El agua que le rodeaba se mezclaba con su propia sangre, y los rayos del sol creaban una hermosa tonalidad verde y azul a su alrededor. El dolor era insoportable, y Paul sabía que se enfrentaba a una decisión que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Debía rendirse y dejarse llevar? ¿O debía reunir fuerzas para luchar por sobrevivir? En medio de esta angustiosa experiencia, Paul experimentó una profunda sensación de paz. Tomó la difícil decisión de seguir luchando, aunque esto significara soportar un dolor inimaginable. Su cuerpo estaba destrozado por la agonía y no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión equivocada. Pero justo cuando las cosas parecían ir mal, su compañero, Mike, demostró un valor increíble y remó para rescatar a Paul y a su guía. Con Mike en el kayak más seguro, el hipopótamo no pudo alcanzarlos y ellos también pudieron escapar de la peligrosa situación. El aprendiz de Mike entró rápidamente en acción, utilizando todos los recursos que tenía a mano para prestar primeros auxilios de emergencia a Paul. Sin embargo, mientras el grupo buscaba a Evans, su situación era cada vez más desesperada. Estaba oscuro y sin rastro de Evans. Sus esperanzas de rescate se desvanecían rápidamente. Evans había desaparecido y se le daba por muerto. Pasaron 2 largos días hasta que descubrieron su cuerpo sin vida. Sin heridas visibles, el joven guía se había ahogado. Un trágico recordatorio de los peligros que acechaban bajo la superficie de las aguas salvajes africanas. El angustioso encuentro de Paul Templer con un hipopótamo le causó 38 heridas graves por mordedura. Le aplastó el brazo izquierdo y le perforó un pulmón. Tardó 8 duras horas en llegar a un hospital que contara con un cirujano lo bastante experto para curar sus heridas. A pesar de los esfuerzos del cirujano, tuvieron que amputarle el brazo izquierdo, lo que lo dejó furioso y resentido con el mundo. Sin embargo, su vida cambió cuando el cirujano le dijo: Paul, ¿eres exactamente qué y dónde eliges estar en la vida? Al principio a Paul no le impresionó la afirmación, ya que le resultaba más fácil culpar a factores externos por sus desgracias. Pero, con el tiempo, las palabras le calaron hondo y se dio cuenta de que, nos ocurra lo que nos ocurra, siempre podemos elegir cómo reaccionar ante ello. Esta toma de conciencia llevó a Paul a volver al río, donde fue atacado, viajando en una canoa con un único remo hecho a medida. Llegó a ver al hipopótamo una vez más, y su grito lo espantó, aunque no volvió a encontrarse con él. Ahora, retirado de la actividad de guía de safaris a tiempo completo, Paul dedica su tiempo a dar charlas motivacionales, compartiendo su milagrosa historia de supervivencia y las lecciones que aprendió de su encuentro con el hipopótamo. Su historia es un poderoso recordatorio de que tenemos el poder de elegir cómo responder a los retos que nos presenta la vida, y que incluso ante la tragedia, podemos encontrar fuerza y resistencia en nosotros mismos, cuando nos encontramos con un indomable.